La meiosis es un tipo de división celular muy interesante que se realiza especialmente en las células sexuales, específicamente cuando maduran para ser capaces de unirse para formar un cigoto y de ahí un individuo. La meiosis va a permitir que en las especies exista la variabilidad genética, y de esta manera haya especies sanas. Y su objetivo, como comentábamos, es la formación de los gametos. Los gametos masculinos son los espermatozoides y los gametos femeninos son los ovocitos. Durante la meiosis, los gametos maduran para ser capaces de unirse durante la fecundación. En los espermatozoides a este proceso se le conoce como espermatogénesis y en los ovocitos este proceso se le conoce como ovogénesis. La ovogénesis particularmente está acompañada del proceso de foliculogénesis. En ambos casos, la meiosis masculina y femenina termina formando células con la mitad del número cromosómico de la especie, a lo que les referimos como células haploides. Para la formación de un nuevo individuo, la unión del espermatozoide y el ovocito son esenciales desde el punto de vista que el espermatozoide aporta la mitad de la información genética y el ovocito aporta la otra mitad. Por eso, al unirse, forman un individuo con la totalidad del número de cromosomas para la especie. A diferencia de la mitosis, la meiosis va a tener dos divisiones. A la primera le vamos a llamar meiosis 1 o reduccional y a la segunda le vamos a llamar meiosis 2 o ecuacional. Estas dos divisiones tienen que ser consecutivas porque el objetivo va a ser la reducción del número cromosómico desde 46 cromosomas hasta 23. La meiosis 1, también llamada reduccional, contiene a las fases contenidas también en la mitosis, es decir, una profase, una prometafase, una anafase, telofase y la citocinesis. Característicamente, en la meiosis 1 tenemos una profase 1 extendida. Esta profase 1 extendida tiene a su vez subfases, conocidas como leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Durante esta profase alargada, se produce el intercambio de información entre los cromosomas homólogos, es decir, intercambio de información del cromosoma paterno con el cromosoma materno. A este proceso que se realiza durante el paquiteno se le conoce como entrecruzamiento y a su vez está favorecido y facilitado por un complejo de proteínas llamado complejo sinaptonémico. El diploteno durante la meiosis 1 femenina es importante porque aquí se produce el primer arresto meiótico. Al terminar la profase 1, entramos en prometafase 1, seguida de anafase 1. Todas son 1, recordemos, porque corresponden a la primera división meiótica. Y hacemos énfasis en que la profase extendida es característica de la meiosis 1. Esta no se va a encontrar en la meiosis 2. En la meiosis 1, al llegar a la anafase, se va a producir la separación de los cromosomas homólogos. Recordemos que de los 46 cromosomas en total, 23 son paternos y 23 son maternos. Entonces en la anafase 1 se van a separar al azar 23 cromosomas hacia cada célula hija. Como resultado, cada célula hija va a obtener la mitad de la información genética. Conforme termina la primera división meiótica, de inmediato entramos a la segunda división. E incluso puede no existir una profase, sino saltarse directamente a la metafase en la meiosis 2.
Recordemos, el entrecruzamiento solo se realiza en meiosis 1. Previamente, en la meiosis 1, los cromosomas homólogos ya se habían separado. Entonces, ¿qué ocurre en la meiosis 2? Vamos a separar a las cromátides de esos cromosomas homólogos. Al separar las cromátides, formamos 4 células hijas con la mitad del material genético, es decir, 23 cromosomas, en su forma haploide, porque ya no se encuentran con su cromosoma homólogo, y monovalente, porque están conformados por una sola cromátide. Tomando en cuenta que son los gametos masculino y femenino, si se unen con su contraparte, serán capaces de formar un cigoto y de ahí a un nuevo individuo.